¿Cuántas veces te has acostado sintiendo que no puedes más? No solo físicamente agotado, sino emocional y espiritualmente drenado. Esas noches en las que te acuestas mirando al techo, preguntándote si Dios te escucha, si realmente está ahí en medio del silencio, si tu alma rota aún puede encontrar refugio. Noches en las que todo parece oscuro, no solo alrededor, sino dentro de ti. Noches en las que quisieras orar, pero las palabras no salen, porque lo que llevas dentro pesa más que cualquier oración que puedas pronunciar. Es en esos momentos cuando más necesitas recordar que no estás solo, que ese silencio no significa ausencia, que Dios no está lejos, aunque tu corazón lo sienta distante. De hecho, puede que esté más cerca de lo que imaginas, esperando con paciencia, con amor, que le hables, que le entregues lo que llevas dentro, que dejes de luchar en tus fuerzas, porque si hay algo que Dios honra, es la rendición sincera, la oración quebrantada, el suspiro que nace desde lo más profundo del alma. Y antes de seguir, quiero hacer una pausa. Si este mensaje ya está tocando algo en tu interior, si sientes que necesitas más momentos como este, más palabras que te recuerden lo que Dios puede hacer en tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Dale me gusta a este video si resuena contigo. Comenta lo que estás sintiendo o simplemente escribe paz en Cristo como una declaración de fe. Comparte esta palabra con alguien más, porque tal vez hay alguien esta misma noche que necesita saber que Dios aún responde cuando oramos, incluso cuando no tenemos fuerzas para hablar. Volviendo a lo que comenzamos, no subestimes el valor de una noche difícil. Es precisamente en ese tipo de noche cuando el alma se encuentra en la encrucijada más importante: rendirse ante la desesperanza o rendirse ante Dios. La diferencia entre ambas es eterna, porque mientras la desesperanza nos encierra, Dios nos abraza. Mientras la angustia nos aísla, la oración nos conecta. Mientras el miedo nos paraliza, la fe nos mueve, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea con un suspiro de oración que diga: Señor, aquí estoy, no tengo fuerzas, pero confío en ti. ¿Has pensado alguna vez que esas lágrimas que no dejas caer por orgullo o miedo podrían ser el inicio de tu sanidad? Dios no busca oraciones elocuentes. Él no espera que llegues con discursos perfectos. Él espera que llegues con lo que tienes, tu verdad. Y si lo único que tienes esta noche es cansancio, tristeza o dolor, eso basta. Eso es suficiente. Porque Dios puede hacer mucho con un corazón sincero. Muchas personas viven su día entero corriendo, trabajando, luchando, tratando de mantener el control. Pero cuando llega la noche, cuando el cuerpo ya no puede más, también cae la máscara. Y entonces aparece la verdad, que no somos tan fuertes como creemos, que sí necesitamos ayuda, que sí necesitamos a Dios. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera oración, no en las palabras bonitas, sino en la rendición auténtica. Quizás hoy fue un mal día, quizás no hiciste lo que debías, dijiste lo que no querías o simplemente fallaste. Quizás te sientes indigno de hablar con Dios esta noche. Pero escúchame bien, no hay noche tan oscura donde la luz de Dios no pueda alcanzarte. No hay caída tan profunda que su gracia no pueda levantarte. Y no hay corazón tan roto que Él no pueda restaurar. ¿Y si esta noche decides hablar con Él? No con fórmulas repetidas, no con religiosidad, sino con tu verdad. Y si simplemente te atreves a decir: Dios, no sé cómo orar, pero quiero descansar contigo, ¿sabes lo que puede pasar? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento empiece a rodearte, que sientas un alivio inexplicable, que el peso en tu pecho comience a aflojar y que esa habitación que parecía tan vacía se llene con su presencia. Porque orar antes de dormir no es una tradición para personas religiosas, es una necesidad para el alma humana. Es una invitación divina a cerrar el día en los brazos del Padre, a decirle: Señor, aquí termina mi esfuerzo, ahora tú cuida de mí mientras duermo. Cuando David escribió: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No lo hizo desde una posición cómoda. Lo escribió mientras era perseguido, en medio del peligro, con enemigos a su alrededor. Pero entendió algo: que la paz verdadera no viene de las circunstancias,
sino de la confianza en un Dios que nunca duerme, que nunca falla y que nunca abandona. Esta primera noche, si nunca lo has hecho, ora. Y si ya oras, ora con intención renovada. Que no sea una rutina vacía, sino un encuentro real. Apaga todo por un momento. Haz silencio. Y simplemente dile a Dios lo que hay en tu corazón. Él no necesita que actúes. Él solo quiere tu verdad. Y si no sabes por dónde empezar, quédate con esto. Señor, aquí estoy. Te necesito. Toma mi noche. Toma mi mente. Toma mi corazón. Y dame descanso en ti. Orar antes de dormir no es solo una tradición aprendida en la infancia, ni una práctica automática de aquellos que crecieron en un hogar de fe. Es una disciplina espiritual poderosa. Es una forma de alinear el alma con el cielo cuando la noche cae y todo en este mundo parece guardar silencio. Cuando oramos antes de cerrar los ojos, no lo hacemos por costumbre. Lo hacemos por necesidad, por convicción, por fe, porque sabemos que el descanso del cuerpo nunca será completo si el alma sigue agitada, si la mente sigue presa de ansiedad, si el espíritu sigue expuesto a lo invisible. Es en la quietud de la noche donde la vulnerabilidad humana se hace más evidente. Por eso, antes de entregarte al sueño, necesitas entregarte a Dios. La oración en la noche tiene el poder de cubrir tu vida con paz, de sellar tu corazón con promesas y de entregar al Señor todo aquello que no puedes resolver en tus propias fuerzas. Es una entrega, sí, pero también una cobertura. Es como cerrar una puerta espiritual antes de dormir. Es como poner un escudo invisible alrededor de tu casa, de tus hijos, de tus pensamientos. No es una exageración afirmar que la noche es un campo de batalla espiritual. La Escritura nos llama a estar vigilantes, no solo durante el día, sino también en las horas en que todos los sentidos bajan la guardia. El enemigo no duerme. Las dudas, los miedos, las tentaciones, las heridas del alma que se callaron durante el día, muchas veces despiertan cuando las luces se apagan. Pero la oración no solo es un arma, es un refugio. Cuando oras antes de dormir, estás diciéndole a Dios: guarda mi mente, protege mi alma, vigila mi hogar. Yo descanso, pero tú no dejas de cuidarme. La paz verdadera no nace del cansancio físico, sino de una confianza profunda. Esa confianza se cultiva en oración. Filipenses 4, 6-7 nos enseña que no debemos estar ansiosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Cuántas veces dormiste sin esa paz porque no abriste tu corazón en oración antes de acostarte? Y es que hay cargas que no deberían ir contigo a la cama. Hay pensamientos que necesitan ser entregados. Hay angustias que deben ser derramadas ante el altar invisible que se levanta cuando un hijo de Dios cierra sus ojos y clama, aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas. Esa oración sencilla, esa frase susurrada con fe, puede ser suficiente para que los cielos se abran y una paz inexplicable inunde tu ser. Cuando tú oras antes de dormir, estás reconociendo algo muy importante, que no estás en control. Y eso, lejos de ser una debilidad, es una revelación poderosa, porque el verdadero descanso no se encuentra en tener todo bajo control, sino en saber que Dios lo tiene. Cuando oras, liberas el peso, renuncias a la ansiedad. Le dices a Dios: no entiendo todo, pero confío en ti. Y eso es lo que activa su paz. Eso es lo que trae descanso real. Mucha gente busca descansar a través de entretenimiento, de distracción, de rutinas vacías. Pero el alma no se calma con pantallas ni con música ambiental. El alma se calma en la presencia de Dios. Y esa presencia se activa cuando hay comunión. La oración nocturna no tiene que ser larga, pero sí debe ser sincera. No tiene que ser perfecta, pero sí debe ser intencional. A veces basta con cerrar los ojos y decir: gracias, Señor. Aquí termina mi día contigo. Guárdame mientras duermo. Si pudieras ver lo que sucede en lo invisible cuando oras antes de dormir, no dejarías pasar una sola noche sin hacerlo. Porque esa oración abre puertas de cobertura, mueve ángeles a tu favor, levanta barreras contra lo que no ves. Y más importante aún, le da espacio a tu espíritu para ser restaurado.
Orar antes de dormir no solo cambia tu descanso, cambia tu vida espiritual. Poco a poco, sin darte cuenta, Dios empieza a revelarte cosas, te sensibiliza a su voz, te fortalece en lo interior. Porque el descanso no es solo físico, es espiritual, es emocional, es una forma de sanar cada noche para despertar renovado. Y cuando haces de la oración nocturna un hábito, no solo cambias tú, cambia tu hogar, cambia la atmósfera de tu casa, cambia la forma en que tus hijos duermen, cambia la forma en que tu cónyuge se siente protegido. Porque la oración también es una declaración de autoridad espiritual. Tú no oras solo por ti, oras por los tuyos, y esa cobertura tiene efecto. Hoy te invito a tomar la decisión consciente de hacer de la oración nocturna una prioridad. No como una obligación más, sino como un privilegio. Antes de dormir, cierra tus ojos y háblale a Dios. Dile cómo estuvo tu día, dile lo que te preocupa, dale gracias por lo bueno y entrégale lo que te duele. Y luego descansa. Descansa con la seguridad de que Él está obrando incluso mientras tú duermes. Cuando la casa se sumerge en silencio y las luces se apagan, muchos piensan que el día terminó. Sin embargo, para el mundo invisible la actividad apenas comienza. El cuerpo reclama descanso, pero el adversario del alma jamás duerme. La Escritura lo retrata como un león que acecha en la penumbra, aguardando el instante en que la mente baja la guardia y el corazón afloja sus defensas. En esas horas, el enemigo busca infiltrar temores, reavivar culpas, sembrar dudas que germinen mientras el creyente duerme, porque sabe que un pensamiento sembrado de noche puede florecer en inquietud al amanecer. El apóstol Pedro advierte con urgencia: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Ese rugido no se percibe con los oídos. Se siente dentro del pecho cuando la ansiedad irrumpe sin causa aparente, cuando la culpa golpea la conciencia justo antes de cerrar los ojos, cuando un recuerdo doloroso se agranda en la oscuridad. Pedro no habló con metáforas huecas. Describía una realidad que se intensifica de noche porque la vulnerabilidad es mayor y porque el enemigo anhela erosionar la confianza antes de que despunte el día. Muchos subestiman esta lucha. Creen que basta con atrancar puertas y apagar dispositivos para sentirse seguros. Pero las cerraduras físicas no detienen los dardos que la Escritura llama encendidos. Son pensamientos que invaden la mente. Comparaciones, temores, acusaciones, imágenes que se imponen sin ser invitadas. El enemigo explota grietas abiertas durante el día. La ira no resuelta se convierte en resentimiento nocturno. La tentación ignorada se vuelve sueño perturbador. La preocupación no entregada desemboca en insomnio prolongado. De ese modo sabotea el descanso, desgasta la fe y debilita las defensas emocionales para el día siguiente. Por eso Jesús ordenó a sus discípulos velar y orar para no entrar en tentación. Velar no significa permanecer de pie hasta el amanecer, sino reconocer la fragilidad humana y antes de rendirse al sueño, levantar un cerrojo espiritual. La oración nocturna funciona como baluarte. Declara la autoridad de Cristo sobre la casa, cubre la mente con la paz de Dios y pone límites que el adversario respeta. Al pronunciar el nombre de Jesús, el creyente enciende luz en la esfera invisible. Ángeles reciben órdenes, sombras retroceden y el rugido que pretendía intimidar se convierte en un eco impotente. Esa vigilancia continua aun cuando el cuerpo entra en sueño profundo, porque el espíritu nacido de nuevo permanece sensible. Allí Dios puede hablar en visiones, pero también el enemigo intentará introducir pesadillas que distorsionen la identidad o revivan fracasos. El objetivo es robar descanso para minar la fe al amanecer. Un creyente exhausto es presa fácil del desánimo. Un padre sin sueño reparador pierde autoridad frente a sus hijos. Un intercesor fatigado deja de interceder. Por ello, la batalla de la noche repercute directamente en la victoria del día. La buena noticia es que no estamos indefensos. El Señor ha provisto armas que no se oxidan. La fe, la palabra, el nombre y la sangre de Jesús siguen desbaratando maquinaciones antiguas y modernas. La responsabilidad recae en nosotros. Creer, declarar, orar
y vestirnos con la armadura antes de que el sueño nos visite. Si cada noche elevamos un clamor, cada mañana despertaremos fortalecidos. De esta manera la oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en escenario donde la fidelidad de Dios resplandece. Sin embargo, la vigilancia no es fruto del miedo, sino de la confianza. No nos arrodillamos temblando ante un enemigo superior, sino reposando en la superioridad de aquel que ya lo venció. Cristo expuso públicamente a los principados en la cruz y los despojó de su poder. Cada vez que un hijo de Dios ora, recuerda a las tinieblas aquella derrota irrevocable. Entonces la noche se llena de significado. Es el recordatorio diario de que dependemos de la gracia. Es el momento en que confesamos nuestra limitación y celebramos la victoria de Cristo. Así, cada respiración al borde del sueño puede convertirse en liturgia. Inhalamos la verdad de que somos amados. Exhalamos la mentira de que estamos solos. Inhalamos promesas eternas. Exhalamos preocupaciones temporales. Y mientras el corazón adopta ese ritmo de fe, los cielos decretan sobre nosotros palabras de vida. Los planes del enemigo se frustran, no porque despertemos a pelear, sino porque aprendemos a descansar en quien pelea por nosotros. La noche es una frontera. No solo marca el fin de un día, sino que establece el límite entre lo que ya pasó y lo que está por comenzar. Y justo en esa transición silenciosa ocurre algo que pocos consideran: la posibilidad de una limpieza espiritual, de una restauración interior, de ser renovados por dentro antes de apoyar la cabeza en la almohada. Esa limpieza no ocurre automáticamente al dormir, no se activa por el cansancio, se alcanza a través de un acto profundo y voluntario, la oración que purifica el alma. Durante el día, el alma se contamina, no siempre por un pecado directo, sino por la exposición constante a palabras, ambientes, pensamientos o actitudes que nos afectan sin que nos demos cuenta. Basta una conversación amarga para herir el corazón. Basta un momento de orgullo para envenenar el espíritu. Basta una imagen inapropiada, una palabra de juicio, una preocupación no resuelta, para dejar residuos en el interior. Si no se limpian, se acumulan. Y si se acumulan, terminan pesando tanto que el alma comienza a sentirse torpe, cansada, sin claridad ni alegría. Por eso es tan importante terminar el día con una oración que no solo pida protección, sino también limpieza. No se trata de repetir fórmulas, se trata de abrir el corazón delante de Dios y decir con humildad: Señor, examíname, mira si hay en mí algo que necesita ser purificado. Límpiame de mis errores, de mis reacciones, de mis pensamientos ocultos. No quiero dormir con esto en mi interior. Esa actitud de honestidad delante del Padre abre espacio para que su Espíritu Santo trabaje en lo profundo, no como quien juzga, sino como quien restaura. Muchos buscan descanso físico, pero duermen inquietos, se revuelven en la cama, tienen sueños que no comprenden, se despiertan sin sentirse renovados. Y parte de esa falta de descanso proviene de una carga interior no resuelta. Hay cosas que solo se sueltan cuando se confiesan en oración. Hay heridas que solo sanan cuando se exponen a la presencia de Dios. Hay pensamientos que se desactivan cuando se entregan deliberadamente antes de dormir. David, el salmista, entendía esto. En el Salmo 139 escribió: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No es una oración superficial, es una invitación seria a que Dios entre al alma, al lugar más íntimo, y saque a la luz todo lo que está torcido, todo lo que necesita corrección, no para condenar, sino por amor. Porque solo cuando permitimos que Dios limpie, es que podemos verdaderamente descansar. A veces creemos que orar antes de dormir es solo una forma de pedir protección contra lo externo, pero muchas veces la verdadera batalla ocurre dentro de nosotros. Pensamientos no resueltos, heridas del pasado, emociones desordenadas, deseos que luchan por tomar el control. Por eso la oración debe ir más allá de pedir seguridad. Debe incluir un clamor por limpieza, por renovación, por restauración. Porque si el alma se acuesta cargada, el cuerpo dormirá, pero el espíritu permanecerá inquieto.
También es cierto que muchos cristianos se sienten culpables por lo que no hicieron durante el día, por no haber orado más, por haber fallado en algo, por haber reaccionado mal, por haber sentido emociones que no deberían haber sentido. Y se acuestan con esa carga, como si Dios los estuviera esperando al final del día con un dedo acusador. Pero no es así. Dios no espera para juzgarte, sino para limpiarte. No se oculta para condenarte, sino que te espera para cubrirte con su gracia. La oración nocturna no es un examen final, sino una invitación a soltar todo lo que no necesitas cargar una noche más. Si hoy sientes culpa, vergüenza, enojo, o simplemente estás emocionalmente agotado, acércate a Dios tal como estás. No necesitas mejorar antes de hablar con Él. No necesitas sentirte listo para orar. Solo necesitas sinceridad. Solo necesitas decir: Dios, no sé exactamente cómo me siento, pero aquí estoy. No quiero llevar esto conmigo a la cama. Límpiame. Dame descanso interior. Esa oración, simple, honesta, quebrantada, tiene un poder enorme. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a ser transformado. Cuando haces de la oración nocturna una práctica constante de rendición y limpieza interior, no solo duermes mejor, también te despiertas diferente. Porque el alma que descansa limpia, se levanta liviana. Ya no arrastra lo del día anterior. Ya no empieza la jornada con confusión. La restauración nocturna produce claridad matutina. Y esa claridad es lo que muchos están buscando sin saberlo. En este punto, vale la pena que te preguntes: ¿qué estás cargando cada noche innecesariamente? ¿Qué peso llevas a la cama como si fuera parte de ti, cuando en realidad podrías entregarlo antes de cerrar los ojos? Dios está esperando ese momento, no para reprenderte, sino para liberarte. Así que esta noche, cuando vayas a dormir, regálate 5 minutos. No con la televisión encendida, ni con el teléfono en la mano, sino en silencio. Deja que tu alma se exprese. Cuéntale a Dios lo que sientes, aunque no tengas palabras bonitas. Pídele que te limpie, que te sane, que te restaure. Y notarás cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu respiración se calma, cómo tus pensamientos se alinean. Porque cuando el alma se entrega, el descanso se vuelve verdadero. Cuando hablamos de la oración nocturna, muchos la piensan como una disciplina personal, un momento íntimo entre el alma y Dios. Y es cierto que lo es, pero también es mucho más, porque cada vez que un creyente ora antes de dormir, no solo está cuidando su propia alma, también está ejerciendo cobertura sobre su familia. La oración de un padre, de una madre, de un hijo o una hija, tiene un poder espiritual que va más allá de los muros de una habitación. Es una línea de defensa, una muralla invisible que rodea a los seres queridos, especialmente cuando ellos mismos no tienen fuerzas para orar o ni siquiera comprenden cuánto lo necesitan. El hogar, en el plan de Dios, no es solo un espacio físico, es una esfera espiritual, un campo donde ocurren influencias, ataques, bendiciones, palabras que construyen o destruyen. Y aunque durante el día cada miembro de la familia transita su propia jornada, cada noche todos regresan a un mismo lugar. Allí, al finalizar el día, se produce una oportunidad sagrada, el momento de interceder por los tuyos, de nombrarlos delante de Dios, de bendecirlos en voz baja mientras duermen o antes de que se duerman. La oración nocturna, entonces, se convierte en escudo, en abrigo, en un acto de autoridad espiritual revestido de amor. Muchos padres y madres se angustian al ver que sus hijos están confundidos, ansiosos, rebeldes o espiritualmente dormidos. Pero pocas veces comprenden que parte de la batalla puede pelearse de rodillas, en la intimidad de la noche, sin discursos ni imposiciones. El poder no está en las palabras elaboradas, sino en la posición del corazón. Cuando un padre clama a Dios por su hijo en silencio, Dios escucha. Cuando una madre cubre con oración la mente y el corazón de sus hijos antes de dormir, está marcando un territorio que el enemigo no puede tocar fácilmente. Esa cobertura, día tras día, noche tras noche, va dejando huellas eternas. En Efesios 6, Pablo habla de la armadura espiritual. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esa lucha también se libra en el contexto del hogar. La familia es un blanco frecuente de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque destruir la unidad, sembrar división, fomentar la indiferencia, apagar la fe de los más jóvenes, es una forma efectiva de detener el testimonio del Evangelio. Por eso la oración nocturna no debe limitarse a un «gracias por el día». Debe convertirse en un acto de guerra espiritual. Pacífica, sí. Silenciosa, tal vez. Pero guerra al fin. Cubrir a tu familia en oración antes de dormir es declarar con fe: este hogar pertenece a Dios. Estos hijos son suyos. Esta cama es territorio santo. Esta casa no será campo de confusión, ni de temor, ni de violencia. Aquí reina la paz de Cristo. No necesitas elevar la voz. No necesitas hacer un ritual. Solo necesitas creer que Dios oye, que actúa, que responde. Cada palabra tuya puede ser como una gota de aceite sobre sus cabezas, un recordatorio espiritual de que están siendo guardados por el amor del Padre. Y si tú vives solo, no pienses que esta palabra no es para ti, porque también puedes orar por tus padres, por tus hermanos, por quienes están lejos. No hay distancia en la oración. Dios se mueve más allá de muros y kilómetros. Una oración desde tu habitación puede bendecir a un familiar que está en otro país. Puede tocar a un hijo que no quiere hablar contigo. Puede alcanzar a un cónyuge endurecido. Puede proteger a una hermana que atraviesa una crisis y que ni siquiera sabe que estás intercediendo por ella. La oración nocturna es una cadena invisible que une corazones a la presencia de Dios. Y aún más profundo, cuando oras cada noche por los tuyos, estás enseñando. Estás formando un legado. Puede que tus hijos no te escuchen orar. Puede que nunca te pregunten qué haces cuando se apagan las luces. Pero tus palabras quedan sembradas en el mundo espiritual. Un día darán fruto. Un día recordarán que había paz en casa, que algo diferente se sentía cuando todos dormían. Y tal vez, sin darte cuenta, estés despertando en ellos el deseo de buscar a Dios por su cuenta, de proteger a su futura familia, de repetir el patrón santo que vieron en ti. Por eso no subestimes lo que haces en la oscuridad. No menosprecies los momentos en que clamas por ellos con lágrimas, cuando sientes que no cambia nada. La semilla está cayendo en tierra fértil, aunque los resultados no se vean aún. Dios honra la oración perseverante. Honra el corazón que no se rinde. Honra al Padre que bendice. Honra a la Madre que intercede. Honra al joven que se atreve a decir: Dios, protege a los míos. Quizás esta noche sea el momento de empezar. Aunque nunca lo hayas hecho, aunque te sientas torpe, aunque pienses que no sabes orar bien, lo que importa no es tu elocuencia, sino tu disposición. Decídselo a Dios con tus palabras: Señor, cubro a mi familia, te los entrego. Te pido que los protejas, que los guíes, que los liberes de todo lo que yo no puedo ver. Rodea esta casa con tu presencia, que en cada cuarto habite tu paz, que cada sueño esté bajo tu cuidado. Y dormí tranquilo, sabiendo que tus oraciones llegaron al cielo, porque el que cuida de tu familia no dormita ni duerme. Una de las formas más misteriosas, profundas y a la vez subestimadas en las que Dios se comunica con nosotros es a través de los sueños. Para muchos, los sueños son solo imágenes sin sentido, fruto del cansancio, de las preocupaciones diarias o incluso de las comidas pesadas. Pero la Biblia revela otra dimensión. Los sueños pueden ser un canal de revelación divina. Y esto no es un asunto del pasado, ni exclusivo de profetas o personas especialmente espirituales. Es algo que Dios sigue haciendo hoy, en la quietud de la noche, cuando el alma se aquieta y el ruido del mundo se apaga. Por eso, orar antes de dormir también es abrir el corazón para que Dios hable, instruya, sane o advierta mientras descansamos. Desde el Antiguo Testamento encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios ha usado los sueños para hablar a su pueblo. José, el hijo de Jacob, recibió visiones proféticas sobre su futuro en sueños. Más adelante, cuando estuvo en Egipto, Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños del faraón, lo que no solo salvó a una nación entera, sino que posicionó a José para cumplir su propósito. También encontramos a Daniel, quien no solo soñaba, sino que interpretaba los sueños de los reyes,
trayendo luz divina en medio de sistemas gobernados por el orgullo humano. Incluso en el Nuevo Testamento, los sueños jugaron un rol decisivo. José, el esposo de María, fue advertido por un ángel en sueños para que huyera con el niño Jesús a Egipto. Esa simple obediencia nocturna fue clave para la protección del Mesías en sus primeros años de vida. Es decir, no fueron simples imágenes, fue dirección precisa, oportuna y necesaria. Dios no dejó a su pueblo sin guía durante la noche, y no lo hace hoy tampoco. ¿Por qué Dios escoge hablar en sueños? Porque en ese estado, el alma está más receptiva, no está distraída, no está reaccionando a lo inmediato. La mente consciente deja de interferir y se abre espacio para lo espiritual. En muchos casos, Dios aprovecha ese silencio interno para hablar cosas que, durante el día, no lograríamos entender. A veces muestra el estado del corazón, otras veces revela cosas por venir, otras simplemente consuelan, reafirma, ministra identidad. Y aunque no todos los sueños tienen un origen divino, sí debemos estar atentos cuando sentimos que uno nos marcó, nos confrontó o nos trajo una paz que no podemos explicar. Esos sueños merecen oración y discernimiento. Pero aquí está la clave. Dios no suele hablar a quien no está dispuesto a escuchar, y muchas personas se han acostumbrado a dormir con el alma cerrada, distraída, cargada o simplemente sin expectativa. Se acuestan agotadas físicamente, pero también espiritualmente vacías, y en ese estado difícilmente podrán discernir cuando el cielo les habla. La oración antes de dormir es una forma de preparar el terreno espiritual para que, si Dios desea hablar, encuentre un corazón abierto. No hace falta pedir sueños todas las noches como si fuera una fórmula mágica. No se trata de forzar una manifestación sobrenatural, pero sí es sabio decirle al Señor: Padre, si quieres mostrarme algo, estoy disponible. Si deseas guiarme mientras duermo, háblame. Estoy dispuesto a escuchar, a obedecer, a comprender. Esa actitud de rendición crea un espacio sagrado, un clima espiritual, donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad. Y no solo se trata de sueños que contienen símbolos complejos o mensajes proféticos. A veces Dios habla simplemente trayendo paz en medio del caos, descanso donde antes había angustia, claridad emocional cuando la mente está nublada. A veces no es una imagen, sino una sensación que perdura al despertar. A veces es un susurro suave que se recuerda a la mañana siguiente. Dios tiene 1000 formas de hablar en sueños. Lo importante es no ignorarlo. Lo importante es responder. También debemos reconocer que hay un aspecto de protección vinculado con los sueños. Muchos creyentes han contado cómo, después de orar antes de dormir, tuvieron sueños en los que fueron advertidos sobre personas, decisiones o caminos equivocados. Otros, en momentos de crisis, recibieron sueños que les recordaron una promesa, una palabra antigua que creían olvidada, o simplemente una escena donde Dios los abrazaba y consolaba. Esa clase de sueños no se fabrican, se reciben y se valoran profundamente porque dejan huellas en lo más íntimo del alma. Además, cuando se desarrolla una vida de oración nocturna constante, el discernimiento espiritual también crece. Uno comienza a distinguir qué sueños vienen del alma, cuáles vienen de inquietudes propias, cuáles no tienen ningún sentido y cuáles llevan el sello del cielo. Esa sensibilidad no se adquiere de un día para otro, pero sí se cultiva con práctica, con humildad y sobre todo con hambre de Dios, porque Dios sigue hablando. Y si estás dispuesto a escucharlo, Él encontrará la forma de llegar a ti, incluso mientras duermes. Muchos creyentes viven desconectados de esta dimensión porque han reducido la vida espiritual a lo que sucede durante el día. Devocionales, cultos, tiempos de adoración, estudio bíblico, todo eso es fundamental. Pero el Dios que te habla en el templo también puede visitarte en la noche. El Dios que se manifiesta cuando estás de pie también puede tocarte mientras estás acostado. No hay límites para Él. No hay horarios restringidos para su presencia. Lo único que hace falta es fe, sensibilidad y rendición. Así que esta noche, cuando apagues la luz, decirle a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha.
No vengo con exigencias, solo con expectativa. Si deseas usar este descanso para mostrarme algo, aquí estoy. Te pertenezco incluso mientras duermo. No se trata de tener visiones cada noche, sino de vivir con la certeza de que Dios no descansa, que su espíritu se mueve incluso cuando nuestros ojos se cierran, que Él puede sanar, consolar, advertir o confirmar en los momentos en que más vulnerable estamos, en el silencio de la madrugada. Dormir no siempre es descansar. Hay personas que pueden pasar 8 o 9 horas acostadas, pero al despertar siguen sintiéndose igual o más agotadas que el día anterior. Y es que el verdadero descanso no empieza en el cuerpo, sino en el espíritu. No importa cuánto se cierre la puerta del cuarto, si el alma sigue abierta a la ansiedad. No importa si se apaga la luz, si la mente sigue encendida, enredada en pensamientos, preocupaciones, temores o culpas. El descanso físico es solo un reflejo, pero la raíz del verdadero descanso está en lo profundo del ser, en ese lugar íntimo donde se encuentran el alma humana y la presencia de Dios. Muchas veces intentamos descansar cambiando hábitos externos, usar una almohada más cómoda, reducir el uso del celular antes de dormir, escuchar música suave o incluso tomar suplementos naturales. Nada de eso está mal y puede ayudar, pero hay algo más profundo que necesita atención: la agitación del alma. La Biblia dice en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta es una invitación que va más allá del cansancio físico. Jesús está hablando del interior, de ese cansancio que viene por llevar demasiadas cargas emocionales, responsabilidades que nos aplastan, miedos que no compartimos con nadie, heridas que se siguen abriendo cada noche en silencio. Es en ese punto donde la oración antes de dormir se convierte en un puente hacia el descanso real. No es solo un acto espiritual, es un bálsamo para el alma. Es como decir: Señor, ya hice lo que pude hoy, ya no tengo más fuerzas, necesito que tomes el control. Me rindo ante ti y te entrego todo lo que no puedo resolver esta noche. Esa entrega espiritual es lo que abre paso al descanso verdadero, porque una mente que confía duerme mejor, un alma que se rinde respira con más libertad, un corazón que ora antes de dormir suelta la carga del día y se deja sostener por la fidelidad de Dios. En muchos hogares, la noche es el momento más difícil. Cuando todo se aquieta, los pensamientos se amplifican. El silencio exterior hace más ruidoso lo que está por dentro. Pero es justamente ahí donde podemos elegir no quedarnos atrapados en ese torbellino interno. Podemos decidir no irnos a dormir con el alma agitada. Podemos tomar un momento, aunque sea breve, para conectarnos con aquel que puede traer paz donde solo hay caos. Dios no desprecia la oración del que llega agotado, sin palabras, solo con el suspiro de un alma rendida. Él se especializa en descansar al que no puede más. Y si este mensaje está trayendo luz a tu vida, te invito a que lo compartas. Dale like, comenta abajo con una palabra que represente tu necesidad de descanso en Dios, y suscríbete para recibir más contenido que fortalezca tu fe. También puedes compartir este video con alguien que esté atravesando noches difíciles. Nunca sabemos cuándo una palabra puede ser respuesta para otro. Ahora bien, hay un descanso que el mundo no entiende. No es el descanso de un spa, ni de unas vacaciones, ni de una cama costosa. Es el descanso de saber que, aunque todo esté fuera de control, Dios sigue en su trono. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses 4:7. Esa paz no es pasiva, es activa, poderosa, protectora, y se activa en la oración. Cuando oras antes de dormir, esa paz entra como un guardián silencioso que cuida tu corazón y tus pensamientos. Muchas personas viven con miedo de lo que pasará al día siguiente. Se van a dormir anticipando malas noticias, sintiendo que el futuro es una amenaza constante. Pero orar antes de dormir también es una forma de decirle a Dios: el mañana está en tus manos. No quiero cargar con algo que todavía no ha llegado. Hoy confío en ti. Esa confianza no elimina los desafíos, pero sí cambia cómo los enfrentamos. Dormir en paz no es ignorar los problemas, es decidir quién lleva la carga. Cuando el descanso comienza en el espíritu, también transforma el cuerpo.
Hay sanidades que Dios hace mientras dormimos. Hay renovaciones mentales que ocurren sin que lo notemos. Hay dolores emocionales que comienzan a cicatrizar mientras descansamos bajo su cobertura. Por eso, no es exagerado decir que el descanso espiritual es una forma de restauración. No solo dormimos, somos sanados mientras dormimos. Dios no necesita que estemos conscientes para obrar. Él actúa en lo oculto, en lo invisible, en lo profundo. Quizás llevas tiempo durmiendo mal, despertando cansado, teniendo insomnio o incluso pesadillas. Hoy puede ser un punto de inflexión. No porque vayas a hacer algo extraordinario, sino porque vas a invitar al Espíritu Santo a acompañarte en tu descanso. Porque vas a decirle: Señor, ven conmigo a la cama, habita este cuarto, llena este espacio con tu presencia, guárdame de lo que no veo, dame un descanso que restaure mi alma. Dormir en paz es más que cerrar los ojos, es abrir el corazón al Dios que nunca duerme. Es reconocer que no estamos solos, que mientras descansamos, Él sigue obrando, y que lo que no se resolvió hoy no está fuera de su alcance mañana. Vivimos en una época en la que muchas veces se confunde el valor de la fe con el volumen de su expresión. Hay quienes piensan que orar con poder significar gritar, usar palabras rebuscadas, extender los brazos y demostrar externamente una emoción intensa. Y aunque Dios puede manifestarse en medio de expresiones apasionadas, la Biblia también nos enseña que hay una profundidad en la fe silenciosa, en la oración íntima, en la rendición que no hace ruido, pero que mueve montañas. Jesús mismo nos habló de esto. En Mateo 6:6 enseñó: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dijo que necesitábamos un público, ni un escenario, ni siquiera palabras bien formadas. Solo pidió que fuéramos sinceros, que entráramos a nuestro cuarto y habláramos con Dios, en silencio si es necesario, con lágrimas si eso es lo único que hay, con un suspiro, con un pensamiento, con el corazón desnudo. Y eso es suficiente para el Padre. Cuando oramos antes de dormir, muchas veces no tenemos fuerzas para largas oraciones. No estamos en una reunión de oración con otros. Estamos solos, tal vez exhaustos, cargando con el peso de un día difícil. Pero en ese momento, aunque nuestra voz sea débil o incluso inexistente, la fe puede hablar. Dios no mide el volumen de nuestra oración, sino la fe que la sostiene. Una simple frase susurrada en la oscuridad: Señor, estoy aquí, te necesito, puede ser más poderosa que un discurso largo lleno de frases perfectas, pero vacías de sinceridad. Hay algo especial en ese tipo de oración. No se hace para impresionar, ni para ser vista. Es oración que nace del corazón y se dirige al corazón de Dios. Es fe en su forma más pura, confiar en que Él oye, incluso cuando no decimos nada. Recordemos que Ana, la madre del profeta Samuel, oró en silencio, moviendo solo los labios. Y aunque no salía sonido de su boca, Dios oyó cada palabra que su alma gritaba. El sacerdote Elí ni siquiera la entendió, pero el cielo sí. Esa es la oración que Dios honra, la que brota del corazón quebrado, del alma honesta. También debemos recordar que la oración no siempre tiene que ser emocional para ser efectiva. Muchas personas sienten culpa porque no sienten algo al orar. Piensan que, si no lloran, si no tiemblan, si no experimentan algo sobrenatural, entonces su oración no fue escuchada. Pero eso no es verdad. La fe no siempre se siente. A veces la fe se manifiesta simplemente cuando decimos: aunque no sienta nada, aunque esté agotado, aunque mi corazón esté seco, yo sigo orando porque sé que Dios me escucha. Esa fe silenciosa, perseverante, es profundamente valiosa para el Señor. La oración antes de dormir es uno de los momentos más apropiados para cultivar este tipo de fe, porque es cuando ya no queda energía, cuando estamos lejos de todo espectáculo, cuando no hay nadie observando. Es solo tú y Dios. Es el momento perfecto para hablarle desde lo más profundo, sin máscaras, sin discursos. Y en ese ambiente íntimo, su presencia se hace real de formas que a veces ni notamos en el instante, pero que nos transforman. Incluso si te duermes mientras oras, Dios no se ofende. Él conoce tu cansancio. Él sabe que lo que cuenta no es la perfección de tu oración,
sino la intención de tu corazón. A veces, comenzar una oración y quedarse dormido con el alma abierta hacia Él es un acto de fe más grande que una hora de oración forzada, porque significa que confiaste en que Él está ahí, que Él te escucha, que Él vela por ti mientras tus ojos se cierran. La fe silenciosa también es resistencia. Es declarar, sin palabras, que Dios sigue siendo tu refugio, aunque estés atravesando un desierto. Es decirle con tu silencio: no tengo fuerzas, pero no me aparto. Aquí estoy. Te espero. Confío en ti. Es la misma actitud del salmista cuando escribió en el Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Esa alma en silencio no está vacía. Está en espera reverente. Está confiando en que Dios hablará. En su tiempo, en su forma. Hoy, muchos corazones están cansados de oraciones ruidosas, pero sin fruto. Cansados de orar para ser vistos o de sentir que, si no oran con entusiasmo, Dios no los oye. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que Él habita también en la quietud, que hay momentos en que su presencia es como un susurro, como lo fue para Elías en la cueva, no en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Y esa es una de las maravillas de orar antes de dormir. Podemos apagar el ruido, bajar la guardia, dejar de aparentar. Podemos presentarnos como somos, sin adornos, sin filtros, porque no se trata de impresionar, sino de conectar. Dios no necesita que actúes en oración, solo quiere que vengas, que le hables con verdad, aunque sea en silencio, que le abras el corazón, aunque sea con lágrimas que nadie ve, porque Él ve en lo secreto, y ahí, en ese lugar secreto, es donde ocurre la transformación. Dormir después de una oración sincera, aunque silenciosa, cambia la noche, porque nos vamos a descansar sabiendo que nuestras cargas fueron entregadas, que nuestra alma fue escuchada, que no estamos solos, que Dios es fiel, incluso cuando todo en nosotros parece débil. Esa es la fortaleza que nace de la fe silenciosa, saber que el Padre oye, que el Padre cuida, que el Padre responde, aun cuando no dijimos una palabra. Cuando cae la noche, muchas cosas cambian. El bullicio disminuye, las calles se vacían, las luces se apagan, y poco a poco, el mundo exterior entra en reposo. Pero no siempre ocurre lo mismo en el interior del corazón humano. Para muchas personas, la noche no es sinónimo de descanso, sino de lucha. Lucha contra pensamientos que no se pueden callar, recuerdos que vuelven como sombras, temores que se agigantan en la oscuridad e inseguridades que se disfrazan de insomnio. Hay quienes se enfrentan a una batalla real cuando el sol se oculta, una batalla silenciosa, invisible, pero profundamente intensa. La oscuridad ha sido, desde tiempos antiguos, un símbolo de peligro, confusión, soledad y temor. Por eso no es casualidad que muchas de las promesas de la Biblia hablen de luz, de refugio en medio de la noche, de consuelo en las vigilias. El Salmo 91 declara que no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, porque el temor tiene una forma particular de operar durante la noche. El enemigo sabe que en ese momento estamos más vulnerables emocionalmente. Es cuando el cuerpo se debilita, cuando no hay distracciones, cuando el alma se queda sola con sus pensamientos. Por eso, el temor nocturno es uno de los ataques más comunes y más intensos que enfrenta el creyente. Pero también es uno de los ataques que más autoridad tenemos para vencer, porque la oración transforma la atmósfera. La oración no solo comunica con Dios, también confronta lo que oprime. Cuando una persona ora antes de dormir, está trazando una línea espiritual en su habitación. Está diciendo: aquí reina la paz de Dios, aquí no hay lugar para el miedo, aquí descansa un hijo, una hija del Altísimo. Y esa declaración, aunque sea hecha en voz baja, tiene peso en el mundo espiritual, porque el temor es un espíritu, y donde habita el Espíritu de Dios, no hay lugar para el temor. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que el temor no es simplemente una emoción, es un espíritu que intenta paralizar, robar la paz y desestabilizar el alma. Pero ese espíritu se enfrenta con la autoridad de la palabra,
con la confianza en Dios y con la firmeza de una oración hecha en fe. Cuando el creyente ora antes de dormir, está activando esa autoridad. Está reconociendo que, aunque la noche puede traer incertidumbre, el Dios que guarda no duerme. Muchos de los salmos fueron escritos desde el contexto de noches difíciles. David, perseguido, escondido, cansado, encontraba en Dios un refugio incluso cuando no había seguridad física. En el Salmo 4:8 escribió: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esta es una declaración de guerra contra el temor. No niega la amenaza, pero proclama la confianza. No ignora el peligro, pero se aferra a la promesa. Porque la paz que Dios da no depende de que todo esté bien afuera, sino de que su presencia esté reinando adentro. La oración antes de dormir se convierte entonces en un acto de valentía espiritual. No es una rutina vacía, es una forma de tomar posición contra los temores. Es decir, Señor, sé que esta noche pueden venir pensamientos oscuros, pesadillas, ansiedad, pero yo me cubro con tu sangre, me rodeo de tus promesas y declaro que nada que no venga de ti tiene permiso para inquietar mi descanso. Es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usarla incluso desde la quietud de una cama. Es orar como si se peleara una batalla, porque en verdad lo es. Y hay algo más profundo aún. Cuando oramos y declaramos paz en medio de la oscuridad, estamos haciendo lo mismo que Dios hizo en el principio. Génesis 1 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz. Es decir, que desde el comienzo, Dios enfrentó la oscuridad con una palabra. Y nosotros, hechos a su imagen, tenemos también el poder de hablar luz sobre nuestras noches. La oración es eso, traer la luz de la presencia divina a los rincones oscuros del alma. Es encender, con fe, una llama que disipa el miedo. Hay noches que no cambian porque el creyente se acuesta sin orar, sin cubrirse, sin declarar la paz de Dios. Y no es superstición, es realidad espiritual. El enemigo aprovecha los espacios no protegidos. Por eso es tan importante desarrollar el hábito de la oración nocturna. No como una carga, sino como un escudo. No como una obligación, sino como una estrategia de vida. No como una fórmula, sino como una relación real con aquel que puede guardar tu mente, tu corazón y tu sueño. Si cada noche te tomas unos minutos para declarar en voz alta o en silencio, desde tu interior, que el Dios de paz está contigo, que su presencia llena tu habitación y que ninguna sombra tiene autoridad sobre ti, verás cambios. Verás cómo el temor comienza a ceder, cómo la ansiedad se reduce, cómo los sueños comienzan a ser distintos, porque Dios responde a la fe, y aunque no siempre lo sintamos, su protección está ahí. Tal vez esta noche te cueste dormir, tal vez la ansiedad ha sido una compañera constante, tal vez el temor nocturno ha robado tu descanso por años, pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes empezar a orar, aunque sea con pocas palabras. Hoy puedes declarar: Señor, tú eres mi refugio, yo me acuesto confiando en ti, no temeré lo que venga, porque tú estás conmigo, que tu paz me envuelva y me dé descanso. Recuerda, cada vez que oras antes de dormir, estás construyendo un altar invisible. Estás llenando tu habitación con la presencia de Dios. Estás creando un ambiente donde el temor no tiene lugar. Estás eligiendo la fe sobre el miedo. Y esa elección, aunque silenciosa, tiene poder eterno. Dormir en paz no es solo una necesidad biológica, es también una expresión espiritual. Cuando un creyente decide cerrar los ojos con tranquilidad, sin ansiedad, sin temor, sin el peso de una conciencia inquieta, está haciendo mucho más que descansar el cuerpo. Está adorando. Porque en un mundo que vive acelerado, desconfiado y lleno de incertidumbre, descansar con confianza en Dios es una poderosa declaración de fe. Adorar no siempre implica cantar o levantar las manos. A veces, adorar es rendirse en silencio. Es confiar en que Dios sigue siendo Dios, aunque tú estés dormido. Es reconocer, con cada latido al cerrar los ojos, que Él sigue al mando, que no necesitas controlarlo todo,
que no eres indispensable para que el universo funcione. Dormir en paz es decirle al Señor: tú gobiernas mientras yo descanso, tú vigilas mientras yo me entrego al sueño, tú sostienes mi vida incluso cuando no estoy consciente. El Salmo 121 lo expresa con una ternura particular. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa promesa significa que no tienes que mantenerte despierto por miedo a lo que pueda suceder, porque aquel que te guarda no duerme. Él no se cansa, Él no descuida, Él no baja la guardia. Mientras tú duermes, Dios permanece atento. Mientras tú repones fuerzas, Él continúa peleando tus batallas, sosteniendo tu alma, cubriendo tu hogar. Por eso, rendirse al descanso en paz no es debilidad, es rendición. Es decir: Señor, confío más en tu capacidad para cuidar de mí que en mi capacidad para mantenerme alerta. Esa es la adoración más pura, la que no necesita palabras, la que se manifiesta en una entrega total. Cuando te acuestas y decides confiar plenamente, estás diciéndole a Dios que es digno de toda tu fe, incluso en el momento más vulnerable del día. Muchos viven con la idea de que necesitan controlar cada detalle, cada posibilidad, cada peligro potencial, y eso impide el descanso. Pero el descanso no es irresponsabilidad, es sabiduría, es humildad, es reconocer que somos limitados y que nuestra mejor decisión es confiar en quien no tiene límites. Jesús mismo dormía en medio de la tormenta, mientras las olas sacudían la barca, mientras sus discípulos temblaban de miedo. Él dormía con paz. ¿Por qué? Porque su confianza en el Padre era absoluta. Dormía, no porque ignorara el peligro, sino porque conocía al Dios que controla los vientos y las olas. Así también nosotros. Podemos dormir en medio de tormentas emocionales, financieras, familiares. No porque neguemos lo que ocurre, sino porque sabemos en quién hemos confiado. Dormir en paz, después de orar, es descansar con el alma ligera, sin culpas acumuladas, sin temores alimentados, sin angustias, sin entregar. Es un acto de entrega, una forma de decir: Señor, hasta aquí llego yo, el resto es tuyo. Entonces, que cada noche se convierta en una ofrenda, que tu cama sea tu altar, que tus últimas palabras del día no sean de queja o de ansiedad, sino de gratitud y de rendición, y que, al cerrar los ojos, el cielo reciba tu descanso como un acto de adoración que solo puede nacer del corazón que confía plenamente en su Dios. Uno de los grandes errores que muchos creyentes cometen es pensar que su relación con Dios depende de actos grandes, visibles o espiritualmente impactantes, como si la intimidad con el Padre solo ocurriera en un templo, durante un tiempo de alabanza, o cuando hay emociones intensas de por medio. Pero la verdadera relación con Dios no se sostiene por el espectáculo exterior, sino por la constancia interior. Y pocas cosas revelan esa constancia como el hábito de buscar a Dios cada noche, sin necesidad de luces, sin testigos, sin apariencias. La noche es el escenario perfecto para la intimidad genuina con Dios. Cuando ya nadie te observa, cuando no tienes que fingir nada, cuando no hay roles que sostener, ni palabras que impresionar. Solo tú, tu almohada y el Dios que te conoce desde antes de que nacieras. Ahí no importa si sabes orar bonito, no importa si lloras o solo puedes pensar en silencio. No hay performance, solo hay verdad. Y es en ese lugar de verdad donde el Señor más se manifiesta. Jesús enseñó sobre este tipo de oración secreta. En Mateo 6:6 dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta no es solo una instrucción práctica, es una invitación directa a la intimidad. El aposento representa ese espacio íntimo, cerrado, sin público. Y Dios recompensa no por lo espectacular, sino por lo sincero. Cada noche puede ser una cita con Dios, un espacio donde no necesitas grandes discursos ni largas oraciones. Basta con hablarle como a un amigo cercano, a veces con muchas palabras, otras con solo una lágrima, a veces en voz alta, otras desde el pensamiento. Lo importante no es cómo oras, sino que lo hagas con verdad. Que no termines tu día sin ese momento de conexión,
aunque sea breve, porque cada conversación nocturna con el Señor fortalece la relación, así como una pareja crece al hablar cada noche, aunque solo sea para saber cómo estuvo el día. La relación con Dios no se sostiene con eventos esporádicos, sino con encuentros diarios, y la noche es uno de los momentos más puros para que esa relación crezca, cuando nadie espera que seas fuerte, cuando puedes mostrarle a Dios exactamente cómo estás, cansado, agradecido, enojado, roto, lleno de dudas o lleno de gozo. Como sea que estés, Él quiere escucharte, no porque necesite tu oración, sino porque sabe que tú la necesitas. Además, cuando oramos cada noche, estamos construyendo memoria espiritual. Estamos recordándole al alma, una y otra vez, que no está sola, que no todo termina con el estrés del día, que hay alguien más grande que lo vivido. Esa práctica diaria nos ancla en la fe, y cuando vienen los días difíciles, esa relación ya tiene raíces. No es improvisada, no depende de lo que sentimos, sino de lo que hemos cultivado. Y aquí está el secreto. Cuanto más oras cada noche, más natural se vuelve la conversación con Dios. Ya no necesitas un ambiente ideal. Ya no dependes de estímulos externos. Solo necesitas el deseo de estar con Él. Y ese deseo, aunque al principio parezca pequeño, con el tiempo, se vuelve una necesidad sagrada, una parte esencial de tu vida. No importa si fallaste durante el día, no importa si cometiste errores, si pecaste, si caíste. La noche sigue siendo una oportunidad para volver a Dios. Él no está esperando perfección, está esperando sinceridad. La intimidad con Él no se construye desde el miedo al castigo, sino desde la certeza del amor. Cada noche que eliges buscarlo, tu espíritu se fortalece. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu relación con Dios se vuelve profunda, real, viva. No porque seas perfecto, sino porque eres constante. Y en ese silencio nocturno, sin testigos, Él te habla, te sana, te afirma y te recuerda que eres suyo. Hay algo profundamente liberador en la idea de que cada noche trae consigo una nueva oportunidad. No importa cómo haya sido el día, si estuvo lleno de errores, de cansancio, de malas decisiones o de batallas internas. La noche no llega como castigo, sino como una puerta abierta a la rendición y la restauración. Y esa puerta solo puede cruzarse cuando nos detenemos, respiramos y decidimos entregarle todo a Dios. Rendirte ante Dios no es señal de debilidad, es la muestra más clara de sabiduría espiritual, porque sabes que tú no puedes cargar con todo, ni resolverlo todo, ni sanarlo todo, pero conoces a aquel que sí puede. Por eso, cada noche es una invitación a soltar lo que te pesa, a dejar en sus manos lo que no puedes controlar y a entregarle tu corazón, sin filtros ni defensas. Cuando oras antes de dormir, le estás diciendo al Señor: aquí estoy otra vez. Tal vez fallé, tal vez luché, tal vez no hice todo bien, pero no me escondo. Me rindo. Necesito tu gracia, tu perdón, tu consuelo y tu fuerza. Y Dios no desprecia esa oración, la recibe con amor, porque Él no espera que llegues perfecto, solo espera que llegues. Cada noche puedes comenzar de nuevo. La restauración que Dios ofrece no tiene límite, no se agota con tus errores. Él renueva sus misericordias cada mañana y su perdón cada noche. Solo tienes que rendirte. Y en ese acto sencillo, en esa entrega honesta al final del día, algo cambia. El alma descansa, el espíritu se aquieta y el corazón encuentra refugio. Porque rendirse ante Dios es, en realidad, descansar en Él. Muchas veces nos preguntamos por qué no llegan ciertas respuestas, por qué no se abren esas puertas por las que tanto suspiramos, o por qué sentimos que nuestras fuerzas se consumen sin ver fruto. Y quizás, sin darnos cuenta, estamos dejando de lado algo esencial: la oración constante, especialmente en la quietud de la noche. ¿Qué pasaría si la bendición que esperas no ha llegado? No porque Dios no quiera dártela, sino porque tú no has hecho espacio para recibirla. ¿Y si la falta de oración está bloqueando el fluir de lo que Él ya tiene preparado para ti? La oración no es un simple acto religioso, es una llave, es una forma de alinearte con la voluntad del cielo. Es el canal por el cual Dios desata sabiduría, paz, dirección
y promesas. Cada noche que pasas sin orar es una oportunidad perdida de abrirte al mover de Dios. No dejes que la bendición quede detenida por tu silencio. Ora, aunque sea en voz baja. Busca, aunque sea con pocas palabras. Persevera, aunque estés cansado. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a darle like, comentar con fe, compartir con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir recibiendo estas palabras que edifican.